Observo en la lectura de su tesis que presenta en el expediente al Senado de la República que tiene una preocupación relevante respecto de que una de las seguras tareas que tendría que realizar este tribunal especializado es precisamente cumplir algunas normas y particularmente la referida a cómo se garantiza preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes a partir de que usted esgrime el interés superior del menor. Quizás hay que cambiarle a interés superior de la niñez, como dice la Constitución y como dice la propia Convención en la materia y la ley en la materia. Entonces, me parece relevante, sobre todo porque hay una dinámica siempre de querer utilizar por parte de las campañas o incluso los spots de los gobiernos como la utilización de las niñas y los niños como algo noble, ¿no? Como algo que hace ver bien a quien usa las imágenes de niñas y niños, de personas menores de edad, menores de 18 años de edad, y que ciertamente en el mundo hemos avanzado para, en función del interés superior de la niñez, garantizar que se preserven, no ser utilizados y sobre todo también en contraparte, que es algo que yo le quiero preguntar, reconocer su derecho de participación. Es decir, hay una gran discusión respecto de que las niñas, niños o adolescentes, particularmente adolescentes, no tienen una opinión. Todos tienen una opinión. Lo que estamos reconociendo en las leyes es precisamente su derecho a opinar de los asuntos de su incumbencia. Lo digo porque estamos frente a dos aristas. Efectivamente, no ser utilizados, aun cuando puedan tener el aval de mamá y papá, como usted lo establece, o de quien tiene la custodia o la patria potestad, y por el otro lado también la importancia de que tengan su opinión. Yo creo que en México debemos seguir fomentando que participen en sus propios espacios, con sus propias características, como ya lo han venido haciendo antes con mayor relevancia que ahora, en las votaciones con boletas específicas para cada edad. No es igual consultar a alguien de 17 años que consultar a alguien de 11 años. Pero a mí me parece que ¿cuál es su opinión respecto? Ya sé que no tiene nada que ver porque es un asunto electoral, pero en lo que usted estaba buscando, pero ¿cuál es su opinión del protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a cómo juzgar relacionado con los derechos de niñas, niños y adolescentes? Gracias. Gracias, doctor Silva, por estar acá. El ensayo que usted nos entrega es realmente interesante. Uno de los temas que tienen mayor polémica precisamente es el de la libertad de expresión, particularmente la interpretación del precepto constitucional y también la otra parte que no se menciona, hasta cuándo se tiene que limitar. Bueno, la Constitución es clara que se define en la ley secundaria. Sin embargo, siempre se discute y no se resuelve. Ya sé que en parte también está mayor especificidad del legislador para en la ley secundaria establecer los límites, sobre todo en las contiendas electorales, pero sobre todo cuando no hay contiendas electorales, pero que tienen un cometido eminentemente de promoción electoral. Y es un problema que no hemos resuelto y nos parece que habrá que tomar, quiero yo la opinión de usted, cuál es, en el sentido de que si tuviese que resolver la polémica respecto de que, claro, no se está o sí se está afectando la libertad de expresión de quienes con toda la intención están haciendo promoción y han venido durante años haciéndose promoción de su figura desde todos los medios de comunicación, y todos sabemos que tiene un cometido de promoción personal
eminentemente electoral. Se usa por los partidos políticos, sus representantes, sus presidentes, etcétera, personalidades, funcionarios, etcétera. Pero particularmente quienes sabemos que tienen un cometido electoral porque están haciendo campaña permanentemente, aun cuando la ley determine los tiempos. Esta situación no la hemos podido resolver, o no se ha podido, o la ley de repente no queda claro y tiene que llegar al órgano jurisdiccional en este caso. ¿Cuál es su opinión de cómo tendríamos que resolver este problema evidente que tenemos en México y que venimos arrastrando desde hace muchos años y que está totalmente conocido de qué se trata, y además promocionales utilizando recursos del erario público que deben estar dedicados a otro tipo de cuestiones y que son utilizados para promociones personales desde hace años? Agradezco su respuesta. Senadora de la Peña, también agradezco mucho la pregunta, y sé que el tema es un tanto complejo, puesto que, como bien lo señala usted, no hay una solución todavía concreta y clara para evitar el que alguien que tiene una intención clara de poderse posicionar utilice ciertos recursos para hacerlo, ya sea públicos o privados, pero que lo utilice para hacerlo, y que la solución que brinda quizá el ordenamiento es que no se genere una inequidad en la contienda, que no se genere una división. Pero es evidente que si alguien se posiciona en libros, en revistas, en Facebook, en Twitter, es difícil lograr evitar por obviamente la construcción que tiene la libertad de expresión. Sin embargo, me parece que sí las líneas han sido muy claras en la sala especializada y en la sala superior para evitar que exista una promoción personalizada, para evitar que exista una sobreexposición de la persona, que no haya una idea de imagen que se esté vendiendo que pueda generar inequidad. Hay controles, me parece también, sobre los informes, por ejemplo, gubernamentales, en donde hay límites de 3 días antes, 7 días después, en fin, hay límites para poder evitar que pueda abusarse o generarse una inequidad en la contienda. Desde esa perspectiva, yo creo que el tema de la libertad de expresión, insistiría en este punto, tiene que fortalecerse. Los controles no solo se dan por la calumnia que ya comentaba en la exposición anterior, sino también se dan por estos lineamientos que se han ido fijando, que no haya sobreexposición, que no haya un abuso en la imagen. Y yo creo que aquí hay otro tema que no ve frontalmente la sala especializada, pero que tarde o temprano los tribunales electorales tienen que empezar a ver, que es la fiscalización, el uso de recursos, y no solo recursos públicos, sino recursos privados también, porque ahí es donde se detecta a lo mejor lo nocivo en la propia contienda. Si tú estás invirtiendo en tu imagen y hay cantidades que puedes fiscalizar respecto a ese tema, pues entonces arréglese mediante la fiscalización, porque a lo mejor enfrentar este problema frente a la libertad de expresión puede generar un precedente bastante nocivo que afecte, o no nocivo, pero bastante a lo mejor restrictivo, que pueda afectar otro bien u otro valor. En este sentido, me parece que lo más sano sería, de alguna u otra forma, tratar de buscar otros mecanismos, y la fiscalización me parece un mecanismo idóneo para lograrlo. Hay que determinar cuáles son los alcances, de dónde están saliendo los recursos, porque además estamos hablando de una época en la que no hay campaña, es una época en donde, según entendí la pregunta, es una época en donde no hay un control, y se supone que los que salen a exponer tienen que estar limitados, por lo menos en radio y televisión, por ejemplo, a usar para difundir ideologías simple y sencillamente partidistas que no influyan en el voto electoral. Y en el caso de los que no usan radio y televisión, otros medios, pues tendrán algunos límites, y ahí sí me parece que puede haber un control de sobreexposición, y yo lo ligaría también a la propia fiscalización. No sé si con esto pueda contestar la pregunta. Pero, ¿cuál sería su opinión de usted respecto de anticipar a que en el caso del uso de las redes sociales, en el caso de los medios de comunicación en toda su diversidad, anticipar medidas de prevención para que, como fue el ejemplo que usted pone del asunto de Coahuila, siempre estamos, es la característica ya sé que es la característica de los tribunales, resolviendo de facto algo que ya está y hay que resolverlo. Pero más allá de esa situación,
y a partir de lo que usted mismo denuncia en su ensayo, ¿cuál sería su opinión respecto de lo que pudiera ser las medidas de prevención para anticipar que este tipo de situaciones no pasen y no sigamos llenando los órganos jurisdiccionales y también, por supuesto, de organización electoral con situaciones ya de denuncia o demanda o de quejas que prácticamente, como usted mismo señala, en muchas de las ocasiones los tiempos que cada vez son más cortos de las elecciones, sí tenemos en lo concreto un problema de falta de eficiencia para resolver los asuntos y, por supuesto, esto también demerita a quienes están en la contienda electoral. Por su respuesta, muchas gracias. Senadora Angélica de la Peña, ¿cuál sería, es mi opinión respecto a anticipar el uso de redes sociales, anticipar medidas preventivas? En nuestra Constitución, senadora, está prohibida la censura. Nuestra Constitución maximiza y posibilita el derecho de libertad de expresión y que esas opiniones o informaciones, una vez que se someten a debate político, entonces sí pueden ser objeto de revisión. La Comisión de Venecia en Europa estaba viendo la posibilidad de que se regularan las redes sociales. Y los 4 relatores de la libertad de expresión consideraron que eso no es un estándar acorde con nuestro Estado democrático, porque no hay, decían ellos, ningún gobierno que actúe de buena fe y sin interés y que sepa distinguir con verdad lo que es verdadero de lo que es falso. Entonces, en este sentido, las redes sociales se constituyen en una herramienta que empodera a la ciudadanía, porque actualmente son los espacios públicos donde los ciudadanos se dan a escuchar. Es decir, a través de ellas millones de ciudadanos expresan lo que dicen y eso ayuda mucho al debate público. De hecho, existen estudios que dicen que las próximas contiendas electorales, quien tenga un mayor posicionamiento en las redes sociales, podrá ganar la elección. Entonces, sí, yo no estaría de acuerdo a mi posición ideológica, que se emitieran medidas preventivas para evitar estas expresiones, porque censuraríamos a las personas y con ello dañaríamos la salud democrática de nuestro Estado de Derecho.